y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Estamos listos para el estudio de esta hora y para darles la bienvenida a aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla. Hemos orado ya, pero mientras ustedes inclinan su rostro allí en el lugar donde está, yo me voy a encomendar al Señor en esta hora. Padre Santo, una vez más invoco tu nombre, humildemente me pongo en tus manos y te pido que tú guíes mis pensamientos, mis palabras y la manera como son expresadas para que puedan reflejar claramente tu propósito para nosotros y nos sirvan de ayuda espiritual, de transformación en nuestra vida. Tú dices que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Te pido pues que a través de tu palabra nos redargullas, nos enseñes y nos lleves a tomar decisiones que puedan dar fruto para vida eterna. Acepta pues mi reconsagración a ti en esta hora y úsame como instrumento tuyo para proclamar tu verdad. Lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hemos venido estudiando en las dos últimas presentaciones de esta serie que lleva por título Un carácter sellado para la eternidad, sobre la vida de José. Anoche iniciamos viendo su infancia, su adolescencia, el punto crucial de su vida. Esta mañana estudiamos su carácter y cómo fue probado en el horno de fuego estando en Egipto. A pesar de las circunstancias adversas, José se mantuvo leal a Dios. Y como resultado de serle fiel a Dios, fue echado en la cárcel, acusado falsamente, vilmente. Y allí tuvo que estar 2 largos años. Todavía Dios tenía cosas que José tenía que aprender para poderlo usar como eran sus planes para salvación de mucho pueblo. La historia nos cuenta, y sería bueno que ustedes repasasen esta historia. El libro inspirado, la Biblia, le dedica más tiempo a la historia de José que a cualquier otra historia en el libro de Génesis. Está la historia de Abraham, está la historia de Isaac, está la historia de Jacob, pero la historia de José le dedica gran cantidad de capítulos, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. O sea, 13 capítulos enteros están dedicados a la historia de José. Nosotros no podemos detenernos en cada uno de los detalles. Dejamos a José esta mañana en la cárcel. Y estando en la cárcel, José se granjeó el buen favor del jefe de la cárcel de tal manera que le puso a su cuidado todos los presos. Era la cárcel real. En realidad, la cárcel estaba al mando de el jefe de la guardia de Faraón, que era el mismo Potifar. O sea, más bien estaba en su, no digamos su casa, pero el lugar donde estaba el ejército. Eso lo encontramos nosotros en la misma historia. Está en el capítulo 41, capítulo 41, y nos dice que la cárcel estaba en la casa o en el lugar asignado al jefe de la guardia.
Lo encontramos allí en el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra tu siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Así que la prisión estaba en la casa de la guardia del rey. Esto era el mismo Potifar donde fue puesto prisionero José. Estando allí en la cárcel real, o sea, en la cárcel del palacio, José llegó a estar encargado de todos los presos. Nos los dice allí en el versículo 4 del capítulo 40. El capitán de la guardia encargó a todos los presos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Ahora, estando en la prisión, llegaron dos funcionarios del rey. Uno era el jefe de los panaderos y el otro era el jefe de los coperos. Y estos hombres eran hombres de gran confianza para el rey. Imagínense ustedes que cualquier atentado contra el rey podía venir por medio de un envenenamiento, ya sea le podían envenenar su copa o le podían envenenar su comida. El jefe de los panaderos era el encargado de la comida, el cocinero del palacio. Y el jefe de los coperos le tocaba probar el vino del rey en su presencia antes de entregarle la copa al rey y servirle. Eran hombres de plena confianza para con el rey. No sabemos la razón por la cual fueron echados en la cárcel, pero sí sabemos cómo terminó la historia. Estando en la cárcel, José vio que estos dos hombres estaban sumamente tristes. Estaban realmente deprimidos. Y José se acercó a darles palabras de ánimo, les preguntó por qué estaban tan tristes. Y uno de ellos, el copero, habló y le dijo: bueno, la verdad es que estamos aquí en la cárcel y anoche yo tuve un sueño bastante impresionante y he querido tratar de entender qué significa ese sueño y no he sabido. José le dijo: cuéntame el sueño. Y aunque yo no tengo sabiduría en mí mismo, le pediré a Dios que te ayude a interpretar ese sueño. El copero le contó: bueno, soñé que había una vid que tenía 3 ramas. Y entonces yo veía que yo recogía los racimos de uvas de esas vides y las colocaba, las exprimía y las colocaba en la copa del rey y luego se lo daba a beber al rey. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las 3 ramas? José le oró al Señor y el Señor le reveló el significado del sueño. Le dijo: mira, las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el hecho de que tú recojas las uvas, las exprimas, las coloques delante del rey en su copa, significa que el rey te va a restablecer a tu puesto anterior y vas a volver a servirle al rey. El copero se puso muy contento de esto. Y al verlo así de contento, José le dijo: mira, yo soy un joven hebreo. Fui echado prisionero a esta cárcel injustamente. Le contó brevemente su historia y le dijo: acuérdate, cuando vayas delante del rey, intercede por mí, por favor. Dile acerca de mí, que estoy aquí hace 2 años pudriéndome en esta cárcel. Y fue injustamente que me pusieron aquí. No te olvides de mí cuando llegues a servirle al rey otra vez. El copero le aseguró que no se olvidaría de él. El panadero entonces se animó a contarle su sueño y ustedes saben, él vio 3 canastillas y esas 3 canastillas estaban llenas de todos los manjares deliciosos para la mesa del rey. El panadero veía, sin embargo, que esas canastillas que él llevaba sobre su cabeza venían las aves del cielo y comían esas cosas deliciosas que él había preparado para el rey. Él pensó que quizás al ser 3 canastillas y al ver que él preparaba eso para el rey, él también iba a ser restituido. Pero José le tuvo que decir con tristeza la verdad del sueño.
Las 3 canastitas también son 3 días. Y el hecho que las aves del cielo vengan y coman de la canasta que está en tu cabeza es que el rey va a volar tu cabeza. Vas a ser ahorcado. Fue una noticia muy triste. No sé de qué manera José se la dio al panadero, pero le tenía que decir la verdad. Y al cabo de los 3 días sucedió exactamente como José había dicho. El panadero fue ahorcado y el jefe de los coperos fue restituido a su puesto. Pero ahora viene la parte triste de la historia. Dice el versículo 23, al terminar el capítulo 40 de Génesis, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. No hay cosa más triste para un hombre que está en la cárcel que se olviden de él. Todos nosotros hemos pasado por la traición y el olvido. Cuando alguien de quien esperamos algo se olvida completamente de nosotros, ¿verdad que se siente feo? Y José había estado muchos años en la cárcel. Mucho tiempo para una injusticia. 2 años pudriéndose en una mazmorra. Ahora que tenía la oportunidad de salir, confió en este hombre. Y sin embargo el hombre le devolvió con la indiferencia. Eso es triste. José esperaba diariamente que alguna noticia vendría del rey. Cuando salió, la Biblia dice que era el cumpleaños del rey Faraón. Y en el día de su cumpleaños mandó ahorcar al panadero y restituyó al copero que le sirvió en su mesa. José se imaginó, bueno, quizás porque era el cumpleaños del rey, no quiso molestarlo, el copero, contándole mi historia, pero seguramente mañana, cuando lo tenga más de cerca, cuando no haya tanta gente presente, cuando tenga la oportunidad de servirle, le va a contar mi historia y algo va a suceder. Pero pasó el segundo día y nada sucedió. Y pasó 3, y pasaron 4 y 5 y una semana. Y José comenzó a pensar, quizás el copero se olvidó. Pasaron muchos días. La Biblia dice, aconteció que pasando 2 años, tuvo Faraón un sueño. Génesis 41:1. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Tras ellas subían otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, se paraban cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas muy gordas. Y se despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas, abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y otra vez se despertó Faraón, y he aquí que este era su sueño. Sucedió por la mañana que estaba agitado de espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos los sabios, los adivinos. Les contó Faraón su sueño, mas no había quien pudiese interpretárselos a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia y al jefe de los panaderos conmigo, él y yo tuvimos un sueño en esa misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros en la prisión un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos a los sueños. Y él nos interpretó nuestros sueños, declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que tal cual como él nos lo interpretó, así sucedió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José.
lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Imagínense la sorpresa de José. Habían pasado 2 largos años. Ya había perdido toda esperanza de que este hombre se acordara de él. Y ahora de pronto lo mandan a llamar en forma sorpresiva y en forma apresurada. No le dijeron al principio a José de qué se trataba, solo el rey te manda a llamar. Obviamente subieron temores al corazón de José. ¿Qué será? Me van a enjuiciar. Posiblemente ha llegado a oídos del rey lo que yo hice. Por otro lado, también pensó en el copero y muchos pensamientos subieron a su corazón. La Biblia dice que fue apresuradamente que lo llamaron, tuvo que afeitarse y vestirse, mudó sus vestidos y fue presentado delante de Faraón. Al llegar delante del rey, después de prepararse para estar en su presencia, Faraón le contó los sueños. Y nuevamente humilde, José respondió: no está en mí el interpretar estos sueños. Versículo 16. Dios será el que le dé respuesta propicia a Faraón. Qué humilde José. Se acordó de Dios, se acordó de que Él es el único que le podía dar la correcta interpretación y alabó el nombre de Dios aún en la presencia de un rey pagano. Entonces Faraón le contó a José sus sueños. Y no los vamos a leer porque ya hemos escuchado cuál era el sueño. Pero José interpretó a Faraón el sueño. Dice el versículo 25, respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas representan 7 años. Las espigas hermosas son también esos mismos 7 años. Versículo 27. Las espigas menudas, marchitas por el viento solano, representan 7 años de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, el cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, el repetir el sueño, Dios significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, esto se va a cumplir de inmediato. Por tanto, provee ahora a Faraón un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Ahora aquí José no está buscando un trabajo, no se está ofreciendo a sí mismo. La sabiduría que él tenía y que Dios le había dado le hace que aconseje al rey. No solamente le interpreta el sueño, sino le aconseja. No olviden que José había estado encargado de todos los negocios de Potifar. Tenía experiencia en cómo manejar grandes fortunas. Y así le aconseja a Faraón lo que debe hacer. Le da consejos muy sabios de economía. Cuando termina de dar su explicación y su consejo, Faraón quedó impresionado por la sencillez de este joven prisionero. Le habían quitado su ropa de prisionero, le habían puesto ropas decentes para ir ante el rey. Y ahora el rey dice a sus siervos: ¿acaso hallaremos, versículo 38, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Serás tú el que pondré sobre mi casa. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José:
He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Faraón quitó su anillo, el anillo de autoridad de su mano. Se lo colocó en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello y le hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Qué cambio para un joven esclavo, que aunque había sido bendecido por Dios en la casa de Potifar, siempre había sido esclavo. Y luego echado en la cárcel, donde por tanto tiempo estuvo, y de pronto pasar de una mazmorra, pasar de un lugar de suplicio, en los brazos que habían tenido cepos, ahora le pusieron brazaletes de oro. Qué cambio tan grande para José, ir de una cárcel directamente a ser el primer ministro de Egipto. Esto es algo que ni aún en la historia más fantástica de la Cenicienta es tan maravillosa, y esas son historias ficticias, inventadas por el hombre, pero lo que nosotros estamos leyendo es una historia real que sucedió. ¿Saben ustedes que en una de las tumbas de Egipto se encontró la historia del hambre en Egipto? 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Esta historia que está en la Biblia está confirmada por documentos arqueológicos encontrados en una tumba en Egipto. Lo que la Biblia cuenta es realmente verdad, pero la historia es tan increíble, tan maravillosa, ir de la cárcel al trono de Egipto. José comenzó a ver y a entender los planes de Dios, pero saben, así como José aprendió a ser humilde en la cárcel, eso lo había preparado para ser humilde en el puesto en Egipto. El que no es humilde, cuando llega a un puesto, se manifiesta su orgullo y arruina todo el bien que podría hacer. Este no fue el caso de José. José siguió siendo humilde a pesar de llegar a ser el segundo en el reino. Y aunque el rey mandó a que todos se postraran delante de él y lo honraran, José se ocupó arduamente de su trabajo. Hizo construir graneros, compró cantidad de trigo y abastecimiento. El grano era tan abundante porque la tierra de Egipto era regada por el único río que pasa por Egipto. Egipto es un desierto, en realidad está al norte del África. Es el mismo desierto de Sahara, donde no crece nada, absolutamente nada, es pura arena. Yo he estado varias veces en Egipto, y si usted sale del curso del Nilo, o sea, del valle del Nilo, es pura arena. Cuando uno va a visitar las pirámides de Egipto, están en medio de arena. No hay otra cosa sino arena. Pero el río trae, con las inundaciones anuales, limo fértil. O sea, crece el río, sale de su cauce, inunda toda esa tierra, y lo que era arena luego se llena de un limo fértil. El río trae mucha tierra de su camino y eso queda depositado, y al correr de los años, con las inundaciones anuales del río Nilo, se ha ido depositando una rica capa de varios metros de tierra fértil, orgánica, que el río arrastra por su curso y la viene a depositar en la inundación en el valle del Nilo. Ese valle fértil es donde se cultiva. Es tan impresionante cuando uno llega a Egipto, cuando uno va bajando en el avión, uno puede ver desde arriba el inmenso desierto, va atravesando el desierto y puras dunas de arena. Se ve solo amarillo abajo, todo blanco del desierto, pero de pronto alcanza a divisar en el horizonte como una cinta negra. Desde arriba del cielo en el avión se ve como que fuera algo negro.
Cuando se va acercando y va bajando el avión, uno nota que no es negro, sino es color verde oscuro desde la altura. Es el Valle del Nilo. Tiene varios kilómetros de ancho. Y en ese valle es el único lugar donde crece algo. Parece que esos 7 años de abundancia, el río trajo agua en cantidad. La cosecha fue extraordinaria. Las inundaciones del Nilo superaron todo lo que se había visto en la historia de Egipto anteriormente. Se extendió la inundación por muchos kilómetros a la redonda del río. Y luego que el río bajó, dejó una capa de lodo que al irse secando era lodo fértil, y eso fue sembrado en cantidad. La gente cosechó tanta abundancia en esos 7 años que literalmente no sabían qué hacer con la comida. A todo esto, José estaba comprando a todo el que le quisiera vender comida. Hizo construir graneros por todo Egipto, dividió el país en regiones. Como el Nilo corre de norte a sur, se cultivó en todo lo largo del Nilo. Y la historia la pueden leer ustedes allí en el libro de Génesis, pero la organización que él tuvo fue extraordinaria. Mandó a construir tantos graneros que la gente decía que el gobierno se había vuelto loco. ¿Cómo estaba comprando tanta cantidad de comida? Los silos llegaban hasta arriba, llenos de granos, de todo tipo de grano. En Egipto se siembra el trigo, se siembra la cebada, se siembra la avena, todo tipo de granos. Incluso en las tumbas de los faraones se ha encontrado todavía semillas guardadas. Y es interesante porque el poder que tiene la semilla es algo grandioso. Se han encontrado semillas enterradas en la arena, en las tumbas de los faraones, que después de 4000 años se sembraron y crecieron. Imagínense el poder que Dios ha puesto en esas pequeñas semillas. Pero bueno, volviendo a la historia de José, los graneros se llenaron a capacidad y él siguió construyendo más y más graneros. La gente estaba feliz, hizo mucha fortuna porque el gobierno les estaba comprando todo el surplus, o sea, todo lo que sobraba, año tras año, por 7 años. La abundancia de Egipto fue increíble. La gente le sobraba el dinero, así como hoy en día los países árabes no saben qué hacer con el dinero que sacan del petróleo. Así Egipto en esos 7 años estuvo en la abundancia. La gente malgastó de una manera tremenda la fortuna que habían conseguido vendiendo, pero como había tanta abundancia, los precios comenzaron a bajar y a bajar. Y el gobierno les estaba pagando centavos por las toneladas de grano, pero la gente, con tal de no perderlo, lo vendía. Y así José amontonó para llegar a ser el granero del mundo entero. Imagínense que cuando vinieron los años de escasez, la gente comenzó a comprender. No habían guardado porque no veían la necesidad. Año tras año, cada vez más cosechas. ¿Para qué vamos a guardar si el año que viene va a haber tanta cosecha como ahora? Sin embargo, cuando al año siguiente no hubo inundación del Nilo, no hubo nada de cosecha. No es que hubo menos, simplemente no hubo cosecha. No se pudo sembrar, no hubo agua, no hubo manera de sembrar nada. Y la gente no tenía que comer, pero bueno, el gobierno había hecho provisión. Ahora sí, José abrió los graneros y comenzó a vender la comida. Solo que ahora la tenían que pagar al precio del gobierno. Y José era el que ponía los precios. Imagínense después de 2, 3, 4, 5 años sin comida. La gente gastó todo lo que tenía. La abundancia, como hemos leído en el sueño, no se iba a ver siquiera por la tremenda escasez. Y así sucedió literalmente. La Biblia dice que la gente vendió todo lo que tenía. Vendió sus campos, vendió sus propiedades, vendió sus casas, vendió sus negocios para comprar comida. Todo lo vendieron, hasta sus ropas.
y hasta ellos mismos se pusieron a servidumbre. Cuando se acabó el dinero y seguía el hambre año tras año, ya para el quinto, el sexto año, cuenta la Biblia allí que la gente no tenía más con qué comprar nada y ellos mismos se pusieron de esclavos, o sea, se vendieron a sí mismos a Faraón a cambio de comida para mantener a su familia. El gobierno se hizo sumamente rico. Faraón llegó a ser el más poderoso de toda la tierra y la abundancia que ahora tenía el gobierno era tal que tenía millones de personas que dependían de ellos para alimentarlo. Pero el hambre no solamente fue en Egipto. La sequía fue por muchas partes. Todas las naciones vecinas fueron afectadas. Y aquí volvemos a la historia de la familia de Jacob. Jacob allá en Canaán también. Habían tenido años de abundancia, pero luego vinieron los años de escasez. No había comida. Y la Biblia dice en el capítulo 43 y en el versículo 1, el hambre era grande en la tierra. Grande era en la tierra el hambre. Capítulo 42 y versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá, comprad de allá para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, el hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían. Hicieron la fila con toda la demás gente, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro en tierra. Y cuando José vio a sus hermanos, los reconoció. Los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Ahora, hermanos, imagínense José viendo a estos muchachos. Cuando él fue vendido, tenía 17 años, era un niño saliendo de la pubertad. Sus hermanos, sin embargo, eran mayores todos que él. El único que era menor era Benjamín. Los hermanos ya eran hombres hechos y derechos. El menor de todos le llevaba un poco más de un año a José, ya tenía 18 años, ya era un hombre, y todos los demás eran hombres de 20, 25, 26, 30 años. Es cierto que habían pasado 20 años, estaban más viejos, pero José los reconoció. Primero, que venían de Canaán. Segundo, el idioma que hablaban, hebreo. Apenas los vio, se dio cuenta que era su familia. ¿Saben? Por 20 años José se había preguntado: ¿qué será de mi familia? ¿Qué será de mi padre, de mis hermanos? Pero había algo que no le permitía, aún siendo el segundo en Egipto y teniendo la posibilidad de mandar a buscar su familia, había algo que estaba en su corazón, y que si mi padre está muerto y mis hermanos, el odio que me tenían cuando me vean, me van a matar. ¿Para qué voy a regresar a mi casa? Pero en su corazón, en secreto, tenían anhelo un día de volverse a reunir con su familia. Y ahora, cuando los vio, el corazón les dio un vuelco. Ahora, ¿por qué sus hermanos no lo reconocieron a él, si él los reconoció? Bueno, en primer lugar, el cambio en la vida, ¿verdad? Él era un jovencito, ahora ya era un hombre, imagínense, de más de 40 años, porque habían pasado 20 años, 10 en la casa de Potifar, habían pasado ahora los 7 años de hambre,
José tenía más de 40 años, ya era un hombre viejo, ya se había casado, tenía hijos. Y cuando lo habían dejado, era un muchachito de 17 años. En segundo lugar, los hebreos usaban barba. José estaba sin barba porque los egipcios se cortan la barba, no usan barba. En tercer lugar, estaba vestido con lino fino, con ropas de la realeza, trabajaba para el rey, era el segundo en el reino. Yo me imagino que los hermanos al dirigirse a Egipto habrán pensado, bueno, ¿y qué será de nuestro hermanito que vendimos a Egipto? ¿Será que lo podremos ver? ¿Qué sabrá de él? Pero al venir a Egipto jamás se imaginaron ni por lo más remoto que lo iban a ver de verdad. Ni tampoco, si hubieran venido a buscar a su hermano, nunca lo hubieran buscado en el palacio del rey, lo hubieran buscado entre los esclavos. ¿Cómo se iban a imaginar que este hombre, el más poderoso de todo Egipto, era su propio hermano? Jamás se les podría haber pasado. Pero hay otra cosa. Ustedes recuerdan que José les hablaba a través de un traductor. El hermano que ellos habían conocido hablaba solamente hebreo. ¿Cómo se iban a imaginar ahora que este hombre tan poderoso, que solamente, entre comillas, hablaba el idioma egipcio, era su propio hermano? Ahora José, antes de identificarse y antes de poder reunirse con su familia, quería saber la verdad de estos muchachos. Quería saber el corazón de ellos. Y esa es la razón por la cual él no se da a conocer y les habla ásperamente. ¿De dónde han venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. Dice el versículo 9: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, por verlo descubierto del país habéis venido. ¿Por qué José los acusa de ser espías? Aunque no lo dice el texto, da a entender que él se recordó. Dice: José se acordó de los sueños. Los dos sueños que él había tenido, de las espigas y de el sol, la luna y las estrellas. Pero cuando él le contó esos sueños a sus hermanos, fue que ellos lo odiaron más y decidieron matarlo. Cuando José fue a la tierra de Dotán a buscarlos, enviado por su padre, los hermanos lo vieron venir de lejos y seguramente lo acusaron amargamente. ¿Y saben de qué lo acusaron? Vienes a espiarnos para ver lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Para irle a llevar tus cuentos a nuestro padre. A eso vienes, ¿verdad? Y José les debe haber dicho: no, yo no vengo como espía de ustedes. Vengo más bien a ver cómo están y a llevarles las noticias a mi padre. Él quiere saber cómo están. No, ya te conocemos. Vienes nomás para llevar tus chismes a nuestro padre. Ya sabemos lo que tú hiciste. Por eso él se enojó con nosotros. Todo eso debe haber pasado en la mente de José cuando ve a sus hermanos. Por eso lo primero que se le viene a la mente es acusarlos de ser espía. Pero también José tenía un plan. Y había un plan de Dios detrás de todo esto. El plan era despertar la conciencia de esos muchachos. Habían pasado 22 largos años. La historia dice que era el segundo año de hambre en la tierra. Cuando finalmente José manda a buscar a su padre, le dice: ven, porque todavía quedan 5 años más de hambre en la tierra. Habían pasado 22 largos años. 10 años estuvo en la casa de Potifar, incluyendo los 2 años en la cárcel. Fueron 12 años. 10 años, perdón, no estoy sacando bien la cuenta, pero sí recuerdo que son 22 años que estuvo
lejos de su familia. Eso lo dice la historia un poquito más adelante. Y ahora, al ver a los hermanos, él quiere saber si realmente son los mismos de siempre o si han cambiado. Quiere ponerlos a prueba. Por 22 años esos muchachos habían engañado a su padre, habían enmudecido. Viendo el dolor de su padre fueron insensibles. José no sabe nada de lo que pasó después de su vendida a Egipto, pero quiere saber cuál es el corazón de ellos, qué piensan con respecto a Dios y qué piensan con respecto a sí mismos, cuál es la actitud que ellos tienen para con su hermano José, que vendieron, si es que todavía se acuerdan de él, y cómo tratan a su padre. Por eso los acusa de ser espías. Ellos respondieron: no, Señor. Versículo 10, Génesis 42, 10. Tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un solo varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. El menor está con nuestro padre y el otro no parece. Imagínense la emoción de José cuando escucha a sus hermanos contar la historia que él conocía. Y les escucha decir: el menor está con su padre. Eso por lo menos lo puso tranquilo. No le hicieron a mi hermanito más chiquito lo mismo que a mí. A lo menos todavía está con el padre, pero ¿cómo sabía si la historia era cierta? La última partecita: y el otro no aparece. Le mostró que ni siquiera le dijeron mentira, porque no le dijeron está muerto, lo devoró una fiera, que era la historia que le habían hecho a su padre, sino dijeron no parece. José les dijo: esto es lo que he dicho, afirmo de que son espías. Él no quería de inmediato rebelarse, quería probar el corazón de estos hombres. Los voy a probar. Versículo 15. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Tráiganme a su hermanito menor, y entonces voy a saber que me han dicho la verdad. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos aquí, presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espía. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Ahora, hermanos, Dios estaba guiando a José, pero Dios también estaba permitiendo para que el cambio que había comenzado a efectuarse en el corazón de esos muchachos se completara y la conversión viniera a ellos. Dios primero tenía que despertar la conciencia de ellos. Y yo creo que bien que fue despertada la conciencia, porque cuando estuvieron todos juntos en la misma cárcel, y qué interesante, José los pone en la cárcel donde él estuvo, en el mismo lugar donde él pasó tantos años encerrado. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios y sois hombres honrados. Quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y si no, moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro. Y ahora los hermanos comienzan a hablar entre sí. Jamás se imaginan que José está entendiendo todo lo que ellos dicen, porque él tenía 17 años
cuando se fue de su tierra, pero no se le había olvidado el idioma de su niñez. Entendía perfectamente lo que ellos hablaban, aunque les hablaba a través de un traductor. Decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Dios había trabajado en el corazón de estos hombres. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 227. Durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, estos hijos de Jacob habían ido madurando, se habían arrepentido de su gran pecado y habían cambiado de carácter. Habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos, pero ahora, al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles en uno al otro, consagrados a su padre y sujetos a su autoridad, aunque ya tenían bastante edad. Y luego ella dice algo muy interesante: los 3 días que pasaron en la prisión egipcia fueron para ellos de amarga tristeza. Tuvieron mucho tiempo para reflexionar en sus pecados pasados. A menos que se presentara Benjamín, su condenación como espías parecía segura, y tenían poca esperanza de obtener que su padre consintiera en enviarles a Benjamín. Estamos en una situación bien difícil. Este hombre nos acusa de ser espías. Esos 3 días ellos no tenían idea de que finalmente los iba a soltar de la cárcel. Lo que él había dicho es: manden uno de sus hermanos, vayan y busquen a su hermano menor y tráiganlo, y entonces yo sabré que dicen la verdad. Lo que debe haber pasado por la mente de ellos era: bueno, en primer lugar, nuestro padre no nos va a dejar que traigamos a Benjamín. Y todo esto nos está pasando por el daño que le hicimos a nuestro hermano. 3 días en la cárcel los llevó. Cuando uno está a solas, cuando uno está sin poder hacer ninguna otra cosa, allí en la cárcel no había televisión como hay en las cárceles aquí hoy en día. Tuvieron mucho tiempo de meditar, de reflexionar. Y todo esto les sirvió para despertar su conciencia, de tal manera que abiertamente delante de su hermano, aunque no lo sabían que era su hermano, dijeron: hemos pecado. Reconocieron su falta. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ahora, no buscaron excusa. Podrían haberle echado la culpa a su padre, Jacob. La predilección de nuestro padre hizo que actuáramos así. Él tiene la culpa. Y nosotros leímos esta mañana que Elena de White dijo que en gran medida la culpa de la acción de estos hermanos la tenía Jacob, por haber dado predilección a su hijo y haber mostrado deferencia especial sobre él. Despertó los celos y la envidia de sus hermanos. Estos hermanos podrían haber dicho: bueno, nuestro padre tuvo la culpa y ahora le estamos pagando por culpa de él. Porque normalmente cuando una persona no está arrepentido, busca echarle la culpa a otro de su pecado. Pero aquí los muchachos no dijeron: nuestro padre tiene la culpa. Tampoco acusaron a José. Podrían haber dicho: bueno, él tuvo la culpa, porque él pues nos vino a contar esos sueños tan ridículos. Él tuvo la culpa por irle a contar a nuestro padre las malas cosas que nosotros hacíamos. Él tuvo la culpa por todo esto y nosotros simplemente pues nos deshicimos de él. Pero no, la prueba de que estaban verdaderamente arrepentidos es que en el arrepentimiento uno no busca echar la culpa a otro. Si ustedes quieren saber si una persona está realmente arrepentida de lo que ha hecho, el testimonio está en si aceptan o no su culpa.
El que no acepta la culpa no está arrepentido, por más que diga, perdóname, siento mucho lo que hice, pero, y cuando da un pero y da una explicación, usted sabe que no hay verdadero arrepentimiento. Estos muchachos estaban arrepentidos de corazón, porque decían, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por esto ha venido sobre nosotros esta angustia. Y José les dijo, Rubén, el hermano mayor, les dijo, ¿no os hablé yo? ¿No les dije, no pequéis contra el joven y no quisisteis escuchar? He aquí también se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que José los entendía porque había intérprete entre ellos. Al escuchar José y al ver la evidencia de que sus hermanos no eran los mismos que antes, su corazón se llenó de una emoción tan grande. Era como una represa que ha estado aguantando y aguantando y aguantando el agua por tanto tiempo y de pronto no soporta más el peso. José salió corriendo. Dice, se apartó José de ellos y lloró. Y cuando logró la compostura, regresó a ellos y les habló. Los mandó de vuelta. José pensó en su padre, que estaba allá solo pensando en los 10 hijos que se habían ido lejos, en el hambre que había. Y les dijo, no, vayan de regreso. Y luego me traen a su hermano, pero va a quedar uno de ustedes aquí. ¿Y a quién creen que escogió? A Simeón. Nosotros estudiamos el carácter de Simeón. Simeón era el más cruel de todos. Simeón era el instigador de lo malo. Fue Simeón el que instigó el daño a José. Fue Simeón el que lo ató a José de manos y de pies cuando lo echaron en la cisterna. José no podía olvidarse del rostro cruel de su hermano cuando le suplicó que no lo vendiera. Nunca se le iba a olvidar la mirada cruel de cada uno de sus hermanos, porque a uno por uno le suplicó y sin embargo no encontró sino rechazo. Ahora escoge a Simeón y lo aprisionó delante de todos los demás. ¿Qué quiere decir lo aprisionó delante de todos los demás? Le ató sus manos detrás, puso sus pies en el cepo mientras todos estaban viendo. Estaba repitiendo la historia para que la conciencia que había sido despertada pudiese llegar a madurar y dar fruto de arrepentimiento genuino. Después mandó José que llenaran los sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal y le dijo a sus hermanos: mi dinero me ha sido devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahora, todavía estos muchachos no habían aprendido la lección a confiar en Dios. En lugar de decir qué bendición tan grande nos ha dado Dios, tenían cola de paja, tenían miedo, sabían que habían hecho mal. Y por eso se espantaron y se atemorizaron y le dijeron a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, todo lo que les había acontecido. Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, nos trató como espías en la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espía, somos 2 hermanos, hijos de un solo padre. Uno no aparece y el menor está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que sois espía, que no sois espías, sino hombres honrados, y así os devolveré vuestro hermano y negociaréis en la tierra.
Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, y aquí el saco de cada uno estaba atado la bolsa del dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de dinero, tuvieron temor. Entonces Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, Simeón tampoco, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. Vieron la negatividad de su padre. Aunque Jacob había sido convertido, todavía los rasgos de su carácter anterior afloraban en momentos difíciles. Y este era un momento muy difícil para Jacob. Dijo: no irá el muchacho conmigo. Versículo 38, con ustedes. No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino, por donde vais haréis descender con dolor al Seol mis canas. De esa manera no pudieron regresar, dejaron a Simeón en la cárcel. Simeón pasó muchos meses en la cárcel. Aconteció que cuando se acabaron los alimentos que trajeron de Egipto, les dijo Jacob: volved, comprad para vosotros un poco más de alimento. Y Judá respondió: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no iremos. Porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Ahora aquí se ve la debilidad de Jacob. Jacob les está echando la culpa a ellos. No piensa que ellos están en las manos de Dios y que Dios está guiando todas las cosas. Si él realmente confiaba en el Dios de su padre Isaac y de su padre Abraham, ¿por qué tenía tanto temor? ¿Por qué no confiaba en el Señor? Pero les echa la culpa a ellos. No pensó que ellos estaban en un momento de aprieto. No pensó que ellos tuvieron que decir la verdad. Simplemente les reclamó, les recriminó, les dijo: ¿por qué me hicieron a mí el mal? La persona negativa siempre ve que todo el mal es contra él. Primero dijo: todo esto es en contra mío. Ahora dijo: ¿por qué me hicieron a mí este mal? Todos estaban en el mismo barco. Sin embargo, Jacob lo veía todo contra él. ¿Por qué le declararon que tenían otro hermano? En otras palabras, les está diciendo: hubiera sido mejor que mintieran. ¿Cómo podía Dios bendecirlos de esta manera? Jacob tenía todavía muchas cosas que aprender. Como cada uno de nosotros tenemos cosas que aprender en nuestra vida. Ellos le dijeron: el hombre de Egipto nos hizo preguntas directas, no podíamos darle la vuelta a la pregunta. Nos preguntó, versículo 7, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? ¿Cómo le podíamos mentir? Le declaramos la verdad. ¿Acaso podíamos saber que él nos iba a decir: haced venir a vuestro hermano? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Por qué nos echas la culpa a nosotros de esto que ha sucedido? Entonces Judá le dijo a su padre: envía al joven conmigo, nos levantaremos, iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y todos nuestros niños de hambre. Y yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no te lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y si no nos hubiéramos detenido con esta discusión, ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Israel, su padre, le respondió: está bien, toma de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces, almendras. Imagínense, le va a llevar a José, el dueño de toda la tierra de Egipto, regalos. Todavía
Jacob confía en su astucia. Todavía Jacob sigue sus tretas anteriores. ¿Se acuerdan? Cuando con su hermano se fue a encontrar, cuando el hermano venía con un ejército de 400 hombres contra él, ¿qué hizo? Le mandó regalos adelante para aplacarle la ira. Y lo que había aprendido y le dio resultado, ahora todavía lo quiere aplicar. Vamos a mandarle regalos al hombre importante en Egipto para aplacarle la ira. En lugar de confiar en Dios, estaba confiando en su propia astucia. Como que podía aplacarle la ira a José. Tomad doble cantidad de dinero. En vuestra mano llevad el dinero que os fue devuelto en los costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y ahora se acuerda de Dios hasta el final y dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro hermano vuestro y también a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Ustedes conocen el resto de la historia. Llegan a Egipto. Y la historia es tan fascinante que casi uno no puede dejar de contarla, aunque todos la conocemos. Nos dice en el versículo 16, se presentaron delante de José y vio José a Benjamín con ellos. Y vio al mayordomo de su casa y le dijo: lleva a la casa a estos hombres. Degüella una res, prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el mayordomo como José le dijo, llevó a los hombres a la casa de José. Y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo, para atacarnos, para tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le contaron toda la historia. Imagínense cómo cuando uno tiene una mente culpable, ve las cosas. Ellos tampoco confiaron en que Dios estaba guiando sus vidas y que como los había visto hasta allí, Él los iba a ver hasta el final. Tenían miedo, tenían cola de paja, tenían miedo que se le queme. Y por eso le comenzaron a contar la historia a un hombre que no sabía nada de eso, al mayordomo. ¿Qué tenía que ver ese hombre con lo que a ellos les había pasado? No, miren, aquí está el dinero, el costal, lo encontramos así y así. En lugar de confiar en Dios, en lugar de depender de Él, querían arreglar las cosas a su manera, hablando. El hombre les respondió, versículo 23, y era un egipcio, pero miren lo que les dijo: Shalom Elek. Ese es un saludo hebreo. Paz a vosotros. No temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Quédense tranquilos. Imagínense que el hombre pagano, el egipcio, los tiene que calmar a ellos, que dicen que son servidores del Dios verdadero. Qué increíble, ¿verdad? Ellos tenían miedo y el hombre los calmó. Les dijo: vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, os dio el dinero. Denle gracias a Él. Y luego dice: le sacó a Simeón. Antes de entrar en la casa, sacó de la cárcel a Simeón y se los entregó. En lugar de ponerse felices y darle gloria a Dios, que las cosas estaban saliendo bien, que ya les estaban devolviendo a su hermano, otra vez se asustaron. ¿Y por qué nos está entregando a nuestro hermano? Los llevó aquel varón a la casa de José, les dio agua, le lavó sus pies, les dio a comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que habrían de comer pan con él. Se arreglaron.
ahora sí, cuando venga le vamos a dar los regalos para calmarle el enojo que debe tener contra nosotros. José entró en la casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron delante de él a tierra, la segunda vez que se inclinan delante de él. José les preguntó cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que me dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? José estaba loco por saber sobre su padre. Había visto a sus hermanos y ahora estaba viendo a su hermanito menor. Ellos respondieron: le va bien a tu siervo vuestro padre, todavía vive. Se inclinaron y le hicieron reverencia otra vez. Y alzando José los ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de padre y madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Pero no esperó a escuchar la respuesta. De una vez le echó la bendición: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. La alegría que tenía en su corazón de ver a su hermanito. Entonces José se apresuró, porque se le conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó lugar donde llorar, y entró en su cámara y allí lloró, y lavó su rostro y salió y se contuvo y les dijo: sirvan la mesa. Cuando él vio a su hermano, no aguantó sus emociones. Era como un volcán que estaba reprimido, como una represa que se rompía, y tuvo que salir corriendo de la presencia de ellos. Se fue a su recámara a llorar de la emoción de ver a su hermano, 23 años sin verlo, 22 y un año más que habían estado allá en Egipto, en Canaán. Entonces pusieron la mesa y ahora they're in for another surprise. Ahora la sorpresa es más grande. Él los quiere probar, no solamente para ver si su arrepentimiento es genuino, sino para ver cómo tratan a su hermanito José. Se sentaron aparte a comer como era la costumbre de los egipcios, porque los egipcios no comen pan con extranjeros. Es abominación para los egipcios mezclarse. Versículo 33. Se sentaron delante de él, pero José los hizo sentar de acuerdo a su edad perfecta, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, se miraban el uno al otro y no podían creerlo. Imagínense, ¿quién es este hombre? ¿Cómo puede saber el orden perfecto de las edades? Recuerden que no se llevaban muchos años entre sí, algunos nomás meses de diferencia de edad, porque eran hijos de 4 madres distintas. Y a veces las madres habían estado embarazadas al mismo tiempo. No había mucha diferencia de edad. ¿Cómo pudo este hombre saber nuestra edad? Pero dice que José los puso exactamente en orden, desde Rubén hasta Benjamín, de acuerdo a su edad. Quedaron atónitos, espantados. Este hombre sabe más de nosotros que lo que nos imaginamos. Seguro mandó a averiguar de nosotros. Seguro hizo una pesquisa. Seguramente mandó espías a que averiguasen de nosotros en la tierra de Canaán. Y si no, este hombre tiene poderes que nosotros no conocemos. Comenzaron a hablar entre sí. José escuchó lo que hablaban. Y eso le dio la idea de la próxima treta. Este hombre tiene poderes, ¿cómo va a saber nuestra edad? Es como adivino. Eso le dio la idea a José de lo próximo. No sin antes servirle a Benjamín 5 veces la porción que a cualquiera de ellos. A todo esto, José observaba la reacción de sus hermanos. Mandó a servirles de la misma mesa de él, de la mesa del rey. Y cuando les sirvió 5 veces a Benjamín, lo mejor, 5 porciones, y a ellos cada uno una, estaba viendo los rostros de ellos. Sin embargo, la Biblia dice
ellos bebieron y se alegraron con él. José observaba sus reacciones y cuando le favoreció a Benjamín para ver el verdadero espíritu de su corazón, ninguno de ellos se quejó, al contrario, estaban agradecidos, comieron y bebieron juntos. En el capítulo 44 está la historia de la partida y el regreso a Canaán. Pero aquí José les juega otra treta. Ahora tiene que estar completamente seguro del cambio en el corazón de estos muchachos. Él quiere ver si confían en Dios, quiere ver si se aman entre sí, quiere ver si aman a su hermanito menor, después de tanto odio y tanto daño que le hicieron a él. Los manda de vuelta a la casa y les vuelve a poner el dinero cada uno en la boca de su costal, pero les dice al mayordomo: llena los costales, ponles el dinero como la otra vez, pero ahora vas a poner mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como José le había dicho. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Y habiendo salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José al mayordomo: corre, levántate, sigue a los hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué me habéis devuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Algunos podrían decir: bueno, ¿por qué José mintió? Él no adivinaba con esa copa. Ya les dije, la idea les había salido de ellos mismos cuando dijeron: debe ser adivino este hombre, porque cómo nos puso en orden de edad. Por eso ahora le vino la idea y usó esa treta para ver el verdadero corazón de ellos. Ellos respondieron: oh, jamás, todo lo contrario. Si la vez anterior, cuando nos pusieron el dinero o cuando encontramos el dinero en los costales, lo trajimos de vuelta para devolverlo, ¿cómo van a pensar ustedes de que nosotros nos robamos algo? Jamás haríamos tal cosa. Versículo 8, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo devolvimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien se halle la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Se excedieron. En lugar de confiar en Dios, se excedieron. Estaban tan seguros que hablaron de más. Se pusieron en las manos. O sea, se sirvieron en bandeja de plata al hombre poderoso de Egipto. Si encuentras la copa, que muera el que le encuentre en la copa, y todos los demás vamos a ser esclavos. Dijo el mayordomo: que sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare la copa será el siervo, ustedes los demás serán sin culpa. Ellos se dieron prisa, voltearon cada uno su costal en tierra, abrió cada uno el costal de ellos y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Ahora fíjense que el hombre les dijo por orden: fórmense aquí. Y otra vez les volvió a decir: desde el mayor hasta el menor, por instrucciones de José. Y ellos estaban tan seguros que Rubén abrió su costal, Simeón abrió su costal, Leví abrió su costal, y fueron en orden, abriendo cada uno, y no había nada, no había nada. La copa no estaba. Y con cada uno que seguía, pues más seguros se sentían. Jamás imaginaron que en la última bolsa iban a encontrar la copa de plata. Ahora, la reacción de estos muchachos nos muestra que realmente estaban aprendiendo su lección y que eran hombres cambiados, aún a pesar de sus debilidades que todavía tenían, aún a pesar de su falta de fe y sus temores. La obra que Dios había comenzado a hacer en sus corazones estaba avanzada. Miren cuál fue la reacción.
rasgaron sus vestidos. Versículo 13. Cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Ahora, hermanos, podrían haber mandado a Benjamín solo. Podrían haber dicho, bueno, en él encontraron la copa, nosotros somos libres, nos volvemos con nuestro padre. Pero no lo hicieron. Todos asumieron la responsabilidad. Todos juntos volvieron a Egipto a ver qué hacían para librar a su hermano. Todos estuvieron dispuestos a sufrir juntos. Qué cambio de aquellos que una vez habían vendido a José para deshacerse de él. Vino Judá con sus hermanos a la casa de José, y aún estaba él en la casa, y se postraron delante de él en tierra. Esta es la cuarta vez que se inclinan delante de él. Si hubieran sabido que este era José, imagínense, el sueño que él había tenido se estaba cumpliendo, pero no en su totalidad aún. Y José les dijo, ¿qué acción mala es esta que ustedes hicieron? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y ahora estaban más seguros de eso. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José respondió, nunca yo haga tal cosa. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Ustedes vayan de vuelta en paz con vuestro padre. Qué prueba tan grande. Ahora sí va a ver el verdadero sentimiento del corazón. Váyanse de vuelta. Podrían haber dicho, bueno, el varón nos mandó de vuelta, ¿qué más podíamos hacer? Podrían haber dicho si no les hubiera importado, pero miren, lo que sigue es uno de los discursos más elocuentes de todo el Antiguo Testamento. Lo hizo Judá y habló en nombre de todos los hermanos. Y las cosas que él habló muestran la prueba del cambio que había en sus corazones. Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. No se encienda su enojo con tu siervo, pues tú eres igual que Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede apartarse del lado de su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijisteis a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volved, comprad alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros, iremos, porque no podremos ver más el rostro de ese varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, el uno salió de mi presencia, y pienso que de cierto fue despedazado, y hasta ahora nunca más lo volví a ver. Si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al sepulcro. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando yo no vea al joven, mi padre va a morir cuando no vea a su hijo, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a dar, yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hermanos, este discurso es tan elocuente
que José no soportó más. Cuando escuchó lo que Judá estaba diciendo, hablando en nombre de todos los hermanos, cuando vio que había verdadero amor en el corazón de ellos por su padre anciano, que se preocupaban más por él que por ellos mismos, cuando vio lo desinteresado del ofrecimiento de Judá, me quedo yo como esclavo, pero manda al muchacho para allá porque mi padre no podrá sufrirlo. Cuando vio el amor por Benjamín y el amor por su padre, José se convenció, estos no son los mismos hombres que antes. Y dice la Biblia, y ahora viene el reencuentro más hermoso, algo extraordinario. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, que salgan de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Ahora imagínense a sus hermanos. No sabían lo que estaba sucediendo. Judá habla vehementemente pidiendo la vida de su hermano, pidiendo que los dejen regresar a su padre. Estaba en juego el futuro de todos ellos y la vida de su padre también. Y al terminar su discurso sucede algo raro. Este hombre poderoso en quien estaba la vida de ellos en su mano, manda que todos salgan. Y les dije, quédense ustedes acá. Y manda sacar a todos. Los muchachos se asombran, se espantan, no saben lo que está pasando. Y luego, este hombre tan poderoso comienza a hacer algo que jamás uno esperaría de una persona en una posición de influencia, en una posición de ser el segundo del rey de Egipto. José comienza a llorar a gritos. Y fue tan grande el lloro de José que los egipcios lo escucharon y lo oyó también la casa de Faraón. A todo esto, los 11 hermanos están en ayunas, no saben lo que está pasando. Ahí tienen a un hombre, un egipcio, vestido de egipcio, quienes ellos están seguros que no tienen nada que ver con ellos, sino los ha tratado rudamente, y ahora este hombre está llorando a gritos, pegando gritos. No saben para dónde correr, están totalmente desorbitados. Y de pronto, la sorpresa de todas las sorpresas, este egipcio les habla en su propio idioma, les habla en hebreo. Y les dice, Ya'ani Yoseki. Ya'ani Yoseki. Yo soy José. En hebreo, en su propio idioma. Yo soy José. ¿Todavía vive mi padre? Y sus hermanos no podían hablar de la emoción y del espanto. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José les dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Estaba leyendo varios comentadores sobre esto, pero la expresión que se usa en hebreo es una expresión de intimidez, o sea, de intimidad más bien. Vengan aquí cerquita, cerca mío. Es como alguien que va a besar, que va a abrazar. Acérquense a mí. No es solamente de acercarse en reverencia, sino de acercarse en intimidad. Uno de los comentaristas incluso decía que para convencerlos que él estaba José, que él realmente era José, que era él, cuando les dijo acercaos a mí y ellos lo rodearon, posiblemente José les mostró la prueba de que era su hermano. Recuerden la orden de Dios de circuncidar a todo varón.
posiblemente se descubrió delante de sus hermanos y les dijo, soy judío y aquí está la prueba que soy José. No sabemos, pero se acercaron a él y dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahí estaba la prueba más grande. Solamente ellos y José podían saber eso, nadie más. Y al decirles, yo soy José, a quien vendisteis para Egipto, se dieron cuenta que estaban viviendo una realidad que no se imaginaban. Pero inmediatamente José, en lugar de recriminarles, en lugar de retarlos, de decirle, ustedes no saben lo que yo he pasado por culpa de ustedes. 22 años lejos de mi familia, 22 años solo, pasé 10 años en la cárcel. Ustedes no tienen una idea, sí, ahora me ven muy importante aquí en Egipto, pero para llegar aquí lo que me costó por culpa de ustedes, nada de eso. No hay una sola palabra de recriminación, no hay una sola palabra de angustia, de ira, no hay una sola palabra de dolor en su corazón, no hay raíz de amargura en el corazón de José. En lugar de pensar en él, piensa en ellos y quiere calmar sus temores. Inmediatamente les dice, no os entristezcáis, no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Inmediatamente piensa en ellos y piensa en Dios. Ahí se muestra la fe inquebrantable de José. 22 años de separación de su familia, pero no de Dios. Muy cerca estuvo de ese Dios que lo mantuvo en esos 22 años. Dice, fue Dios que me envió delante de vosotros. Ahora José comienza a entender que Dios tenía un plan para su vida. Y aunque antes no lo había podido entender, ahora lo está comprendiendo. Ya han pasado 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni cosecha, ni arada, ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, porque me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa. Id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, todo lo que tiene. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tiene. Y aquí, vosotros, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y dados prisa y traed a mi padre acá. Y luego dice, se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Hermanos, cuando no hay verdadero perdón, la persona dice, yo los perdono, pero quiere estar lejos de ellos. No quiere intimidad. Cuando una persona perdona de corazón, y a veces nosotros perdonamos, pero decimos, te perdono, pero tú por allá y yo por aquí. Te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. ¿Qué ejemplo nos da José? No solamente los perdonó, sino él quería tener a toda su familia con él. Él podría haber dicho, he pasado 22 años solo, no los necesito. Está bien, los perdono, pero ellos allá les puedo mandar su comidita. No, vénganse todos aquí, con sus hijos, con sus nietos, toda la familia la quiero junta. Qué hermoso. En esto José se parece mucho a Jesús. Y en nuestro próximo tema vamos a ver a José como símbolo de Cristo. Lloró sobre el cuello de Benjamín, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos,
y lloró sobre el cuello de ellos. Y también sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: dile a tus hermanos, hagan esto, carguen vuestras bestias, id, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón. Les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos les dio mudas de vestido. Y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos. Y ellos se fueron. Y miren la recomendación que les dio para el camino. Les dijo: no riñáis por el camino, no se peleen por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y les dieron las nuevas diciendo: José, tu hijo José vive aún y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió y no podía creer lo que sus hijos le decían. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, ya es cierto, José mi hijo vive todavía. Iré y lo veré antes que muera. Imagínense, 10 carros para transportar a la familia y asnos con comida y todo lo necesario. El encuentro entre José y su padre es algo emocionante. Imagínense ese hijo que tan solo tenía 17 años y era el hijo favorito de su padre. Lo dejó de ver por 22 años y ahora vuelve a encontrarse con él. Qué alegría tan grande, qué gozo tan tremendo. José unió a su familia. La decisión que tomó José al ser separado de su familia, de servirle a Dios, fue la que hizo posible todo este gran milagro. Claro, Dios estaba detrás de esto. Y José lo reconoció claramente, dijo: no fueron ustedes. Les quitó la culpa de su pecado. Les dijo: no fueron ustedes que me vendieron a Egipto, fue Dios que lo permitió, para salvar a toda nuestra posteridad, para daros vida con gran liberación. José es el que libera a su familia de una muerte segura. José es el que se sacrifica por su familia para darles todo lo necesario. Así también, el hijo preferido del Padre Celestial dejó el cielo y vino a un lugar donde fue tratado como esclavo, fue maltratado, fue puesto en una prisión también. Y por nosotros tomó ese lugar para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tener entrada para vivir en la abundancia del Padre Celestial. Cuán hermoso es saber que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y al leer la historia de Jacob solamente pensamos, si Dios pudo hacer algo tan grande, porque la historia de Jacob es mejor que una novela. Uno escucha esa historia, los niños escuchan la historia de la Cenicienta y del el zapatito de cristal, pura tontería. No tiene comparación con la historia que acabamos de leer en la Biblia.
es tan maravillosa y saber que es cierta y que realmente sucedió y que Dios es el protagonista y el que merece toda la honra y la gloria. Amigos y hermanos, Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Y aunque ese plan no lo entendamos ahora, un día lo entenderemos. Si tú te pones en las manos de Dios, si tú le dices, Señor, te voy a ser fiel en lo malo y en lo bueno. A veces cuando nos vienen cosas difíciles, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, decimos, pero yo quiero servir a Dios y todo me sale al revés. Yo vengo para hacer su voluntad y todo me sale mal. Y en ese momento, en lugar de serle fieles a Dios, caemos. Esta es la lección que tenemos que aprender de la vida de José. Que en medio del momento más crucial y más difícil de nuestra vida, cuando todo parece estar en nuestra contra, si nos ponemos de parte de Dios, no importa lo que venga, con Él seremos triunfadores. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos en nuestra vida, confiar en Él, en las buenas y en las malas. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Ojalá que aprendamos esa lección en este día. Y ojalá que también entendamos que a través de una persona se puede hacer mucho bien a muchos. Elena de White dice que la actitud de José, su perdón ilimitado a sus hermanos y la manera como los trató, hizo que la obra que Dios ya había comenzado en ellos se completara. El carácter de esos muchachos fue cambiado totalmente. Fue tan grande la impresión que esto causó en la vida de ellos, que dejaron de ser los hombres que eran. Ya habían cambiado por el dolor de su padre su carácter, pero ahora llegaron a ser perdonadores, amantes, desinteresados. José los probó 3 veces, dándole a Benjamín montón, le dio dinero, le dio vestidos, le dio 5 veces porción de comida y no hubo queja alguna en el corazón de ellos, porque habían aprendido a ser desinteresados, habían aprendido a amar al Dios de Israel, su Padre, y a serle fieles. La vida de estos muchachos fue totalmente distinta de allí en adelante, y de esos 12 hijos de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Se multiplicaron en Egipto, pasaron 400 años allá y al final salieron de Egipto con gran liberación. Y esa historia del pueblo de Israel es la historia del pueblo de Dios moderno. También Dios forma sus tribus modernas. Saca no de Egipto sino de Babilonia a su pueblo. Justo antes de la liberación final, Dios va a derramar sus plagas, muy parecidas a las que derramó sobre los egipcios, sobre los habitantes de esta tierra. Dios va guiando a su pueblo que Él sacó de Babilonia, cumpliendo una profecía. Dios trae al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí y allí les da su ley, les da el santuario, les da la reforma pro salud, les da el sistema de organización, les enseña sobre el diezmo y prepara a su pueblo para llevarlo a Canaán. De igual manera, Dios sacó al pueblo adventista en 1844 de Babilonia, del Egipto espiritual, y nos llevó al desierto para que aprendamos nuestra lección. Como pueblo de Israel moderno, formamos las tribus del Israel actual y Dios va a sellar 12,000 de cada tribu para gloria y honra de su nombre. Yo quiero estar entre los sellados. Yo quiero poder reflejar el carácter de Cristo, y de todos los hermanos, el que más se asemejó a Cristo fue José. Sin embargo, todos lograron vencer sus defectos de carácter. ¿Quieres pedirle al Señor en esta noche que Él te ayude para vencer tus defectos de carácter? Para serle fiel en medio de la tribulación. Qué fácil es servir a Dios cuando todo nos sale bien, ¿verdad? Qué fácil es actuar
por principio cuando todo va a nuestro favor, pero cuando las cosas se cruzan y las cosas no salen como nosotros queremos, qué rápido es buscar venganza, qué fácil es tomar las cosas en nuestras manos y actuar contrario a la voluntad de Dios solamente por orgullo, solamente por despecho, solamente por decir se la voy a dar para que aprendan su lección. José no actuó de esa manera. Y qué ejemplo para nosotros. Ojalá que ninguno de nosotros tengamos raíz de amargura en nuestro corazón, que cuando decimos que perdonamos, sepamos de verdad perdonar. Porque muchas veces decimos, yo ya lo perdoné, pero él por allá y yo por acá. Deja que él vaya por allá, que él forme su grupo, que yo formo mi grupo aparte. Cada uno por su lado, porque no realmente hemos aprendido a perdonar. Cuando perdonamos de corazón, Dios nos puede bendecir. Y dice la Escritura que si aprendemos a perdonar a nuestros hermanos, Dios nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Pero si no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco nos perdonará a nosotros nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle a Él que Él nos ayude a ser perdonadores. ¿Hay alguno que necesita algún pedido especial en esta hora? ¿Hay alguien que tiene alguna necesidad y quisiera que oremos? Yo quisiera pedirles que oren por la familia Ramírez en esta noche. A nuestro hermano Gerardo Ramírez. ¿Gerardo su nombre? Sí. Él acaba de perder un ser querido en su familia, una tía que falleció esta semana, y mañana este servidor estará asistiendo a la familia. La mayoría no son adventistas y vamos a ir a hablar con la familia, a hablarles de la esperanza bendita, y me tocará el sepelio mañana a las 4 de la tarde. Si a alguno de ustedes les gustaría acompañarnos y acompañar a nuestro hermano diácono, el hermano Ramírez, mañana a las 4 en la funeraria, me daría mucho gusto que haya hermanos de nuestra iglesia que nos acompañen para apoyar a esta familia. ¿Está el hermano Ramírez aquí? Aquí está. Hermano, ¿usted quisiera decirnos dónde es la funeraria para que podamos acompañarle a usted y a su familia el día de mañana? Ok. Es una tía suya que falleció, ¿verdad? Sí, esposa de su tío. Muy bien. Aquí está la dirección, está marcada. Ok. La dirección. Vamos a buscar los lentes. Aquí está. La funeraria se llama Macmillan McCormick Mortuary, Macmillan McCormick, y la dirección es 1016 al oeste de la calle 164 en la ciudad de Gardena, California. 1016 West 164 Street en Gardena, California. Los que vivan por allá, por la zona sur, nos pueden acompañar. Eso llega un poquito antes de llegar a Anaheim. ¿Okay? A las 4 de la tarde será el sepelio. ¿Hay algún otro pedido de oración en esta noche? ¿Alguien más tiene alguna necesidad? Hermano Víctor. El nuevo grupo que se está iniciando en Montclair. Muy bien. Hermanita. A su esposo y a sus 3 hijos que no están en el camino del Señor. Muy bien. ¿Algún otro pedido especial de oración? Por sus hijos, hermana. Muy bien. En mi pueblo, allá en Oaxaca, está haciéndose una iglesia pequeña. Hay puro católico. Son como 30 hermanos. No tienen pastor. El pastor atiende como 25 iglesias y va cada 5 o 6 meses. Casi no hay pastor. Ellos mismos. Quiere que oremos por esa nueva iglesia que se está levantando en Oaxaca. Muy bien. Hermanita. Muy bien. Una amiga de nuestra hermana que está en el hospital y también por el país de Honduras y los disturbios que hay allá. Hermana.
bien. Por nuestras visitas que están en esta noche aquí para que no se nos vayan. Sigan viniendo. Por nuestras visitas que están aquí en esta noche, que sigan viniendo y que esta sea su casa, ¿verdad? Qué bueno. Eli. Ahora, uno de los hermanos fuimos a hacer obra misionera estos días pasados y me dio un nombre de dos personas que uno de ellos visité y para sorpresa mía tienen un grupo estudiando en la casa de ellos y el domingo pasado tuvimos a 11 personas ahí. Amén, amén. Quisiera que oraran por ellos, que es la familia Sandra y José. Toda su familia están estudiando, están en un grupo de pentecostales, ojalá que también ellos se incorporaran al grupo también. Mañana no puedo acompañarlos, pero a esa hora vamos a estar estudiando. ¿En dónde queda eso? Southgate. En Southgate. A la misma hora, a las 4 de la tarde, allá en Southgate, hay un grupo que están estudiando. También hay un grupo que está estudiando con personas en Van Nuys, mañana a las 4 de la tarde. Vamos a orar por todos estos grupos de estudio para que el Señor pueda tocar los corazones, ¿verdad? Ok, veo que hay muchas manos, muchos pedidos en esta hora. El Señor conoce cada uno de los pedidos de nuestro corazón. Vamos a hacer algo especial. Yo vi más de 30 manos que se levantaron. Sería muy difícil atender a uno por uno. Pero les voy a pedir a todos los que levantaron su mano que vengan hasta aquí adelante y vamos a orar por ustedes en forma especial. Dios conoce el pedido de cada corazón. Vengan, acérquense. I want the congregation to pray for Frank Flores, like de allá de New York. My cousin that still has a cancer in his throat, and then for me, especially in my family. Ok. Pastor, mire, el hermano que está aquí, él me ha pedido que quiere ser bautizado. Amén. Y Amén. no sabe cómo hacerlo. Amén. Y le dije que para el próximo bautismo que se va a dar a cabo, él podría ser bautizado porque ya tiene como más de 3 meses viniendo acá y está notando todos los Amén. estudios. Amén. Nos dice Benalí que el hermano que está aquí adelante con nosotros ya tiene bastante tiempo de estar viniendo y le nace en su corazón el deseo de ser bautizado. Amén. Y bueno, vamos a hacer planes para que muy pronto pueda tomar ese paso. ¿Hay alguien más que le gustaría que oremos porque le gustaría prepararse para el bautismo? ¿Alguien más? Muy bien, aquí tenemos a este joven. El peloncito que viene ahí, pastor, también se quiere bautizar. ¿Quién más? Este que viene aquí. Pásale para acá, hermano. Oh, qué bueno, qué bueno. También quiere bautizarse. Qué bueno, pues vamos a orar especialmente por esta familia tan linda que están aquí, por cada uno de ellos, para que el Señor siga obrando en sus corazones, así como nuestro hermano, y que podamos tener muchos frutos para vida eterna. Sí. Muy bien. Vamos a pedir con fe al Señor, sabiendo que Él que conoce cada corazón nos va a dar los pedidos de nuestro corazón, ¿verdad? Aunque no los expresemos audiblemente, Dios conoce nuestras necesidades y Él nos va a dar, aún antes de que salga la palabra de nuestra boca, ya el Señor manda a sus ángeles para dar respuesta a nuestra oración. Los que puedan vamos a postrarnos de rodillas, los demás pueden inclinar su rostro donde están. Padre Santo y Dios nuestro, seguimos alabando tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por los ejemplos que pones en tu palabra, de cómo también nosotros podemos aprender a lograr la victoria a través de Cristo Jesús. Te damos gracias por el ejemplo de la vida de José, que hemos repasado en esta noche, y los milagros que tú hiciste en su propia vida, que nos dan a entender que todavía tú eres un Dios poderoso, que puedes responder a los pedidos de nuestro corazón. Amén. Señor, tú conoces la necesidad de cada alma. Todos los que hemos pasado aquí adelante tenemos algo en nuestro corazón que quisiéramos que tú tomes en cuenta. A ti no te pasa nada desapercibido, porque tú mantienes las estrellas en sus órbitas. Tú mantienes las galaxias en su lugar en el espacio.
Tú te preocupas por cada una de tus criaturas, del más insignificante hasta el más grande. Y por eso sabemos que así como tú guiaste la vida de José, enderezaste sus pasos y transformaste lo malo que desearon sus hermanos para él en algo grande y glorioso para honra de tu nombre, también tú puedes transformar lo malo en nosotros y hacer algo bueno para gloria tuya. Te pedimos que bendigas a cada alma que ha pasado aquí adelante en esta hora, que respondas a los pedidos de su corazón. En forma especial te pedimos por aquellos que tienen hijos, seres queridos que están fuera de tu redil, que los traigas de vuelta, Señor, antes que sea demasiado tarde. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando en el corazón de cada uno de tus hijos para que podamos ver las maravillas obradas en su favor. Te pedimos que respondas a la oración de las madres en esta hora. Que también, Señor, te acuerdes de nuestros seres queridos, donde quiera que estén, y los traigas a ti. Oramos por los débiles, por los enfermos, por los deudos que han perdido algún ser querido, que tú les repongas en su corazón el gozo y la paz de saber que descansan en el Señor. Amén. Te pedimos, Señor, también por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que están pasando dificultades, por los grupos de estudio, los nuevos grupos que se están abriendo para proclamar tu palabra, por las almas sinceras que te buscan. Oh Señor, tú conoces cada petición de cada corazón. Sé propicio a cada uno de nosotros. Hay hermanos que no tienen trabajo, Señor, que tienen problemas en el seno de su hogar, de su familia, que hay dificultades grandes que no saben cómo solucionar. Ponemos todo en tus brazos de amor, sabiendo que tú vas a responder de acuerdo a la medida de fe que hay en cada corazón. Y aquellos que a través de la pantalla nos están escuchando en esta hora, que allí donde están también les alcance la bendición de tu mano. Que así como tú estuviste con José durante toda su vida, y tu palabra repite vez tras vez, y Jehová estaba con José, que eso mismo se pueda decir de cada uno de nosotros, porque hemos hecho la decisión más importante de nuestra vida, que es la de servirte a ti de todo corazón, la de obedecerte aún en medio de las dificultades. Cuando no veamos claramente el fin desde el principio, confiar en ti y hacer tu voluntad. Despídenos con tu bendición, bendícenos en esta nueva semana que se inicia, y que todos los que estamos aquí podamos escuchar tu voz cada día y seguirla para gloria de tu nombre. Amén. En Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Una feliz semana para cada uno de ustedes.